Bien, ahí entonces, hermanos, estamos en la parashá número 14, la porción 14 de la Torá, ¿cierto? Que nos está mostrando, ¿cierto? Nos está revelando cómo se desarrolla el éxodo, ¿cierto? El primer éxodo de Israel de Egipto, pero que también nos está revelando el propósito final del segundo éxodo, del éxodo que Dios está preparando para este tiempo, ¿ya? Hay mucha similitud, ¿cierto?, en los acontecimientos que se van desarrollando en el libro de Éxodo o de Shemot, que nos van revelando un poco en qué momento estamos nosotros aquí, ¿ya? Bajo, en este mundo, bajo la potestad del faraón o el príncipe de este mundo, y preparándonos para un tiempo también en el que podíamos distinguir dos etapas. Una etapa donde Faraón, ¿cierto?, es el que oprime, Faraón es el que trae esclavitud, trae opresión, castigos y una serie de dificultades para el pueblo de Israel, pero luego, ¿cierto? Una liberación en la cual es la que Dios manifiesta su poder, ¿cierto? Por sobre Faraón, para que legalmente Faraón deje ir, ¿cierto? Y suelte a su pueblo para que pueda tener ese encuentro en el desierto. Entonces, eh, vemos acá, ¿cierto? También cómo hay opresión en este tiempo, hay dificultades, hay una esclavitud, ¿cierto?, que está siendo ejercida por el príncipe de este mundo para cada uno de nosotros, para su pueblo especial, y cómo también luego vendrá la mano poderosa de Dios que nos va a liberar y va a traer también juicios sobre Faraón, sobre este mundo, para que finalmente seamos liberados. Entonces, qué importante es entender esto porque tenemos que estar preparados, porque sabemos que, como dice Yeshua, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, Yeshua siempre nos habla de eso. Mucho tiempo nosotros no quisimos o quizás nunca predicábamos de eso. Predicábamos siempre de la bendición, siempre de la prosperidad, siempre de todas las añadiduras. Pero hoy día estamos entendiendo de que vivir el reino, seguir a Yeshua es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino de tribulación, ¿ya? Precisamente el concepto de angosto en la Biblia, en hebreo, tiene que ver con pruebas, tiene que ver con tribulación. Entonces, qué importante es entender que nuestro camino va a ser de pruebas, va a ser de tribulación, pero a la vez de victorias. Amén. Porque sin pruebas no hay batallas y sin batallas no hay victorias. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, de que entendiendo esto, nosotros no estamos quedándonos en la dificultad, no estamos quedando mirando la enfermedad, no nos quedamos mirando la prueba, sino que estamos mirando la liberación, estamos mirando lo que viene, estamos mirando las promesas, estamos mirando lo que el Padre nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces ahí están nuestros ojos puestos en Yeshua, en Cristo el Mesías, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que aquí estamos, hermanos, en esta parachá, me mostré. Ya eso significa Baerá. Esta porción está de Éxodo 6, versículo 2, ¿cierto? Al capítulo 9, 35. Ahí está también la porción de los profetas y la porción del nuevo pacto. Amén. Así que vamos a ir al resumen, ¿cierto? De lo que es la primera liyá. Vamos a leerlo el pasaje, vamos a ir desglosando algunas cositas eh, que yo creo que tienen que quedar siempre en nuestro corazón. Dice el resumen, Dios en esta primera liyá, Dios le recuerda a Moshe que su nombre es Yud Hei Vav Hei, y dice que no se dio a conocer con ese nombre a los patriarcas. Estableció su pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, donde peregrinaron. Además, ha oído el gemido de los hijos de Israel por la esclavitud y se ha acordado de su pacto. Moshe recibe la orden de decir a los hijos de Israel que él es Yud-Hei Bab-Hei y que los sacará de la esclavitud de los egipcios para ser su pueblo y darles la tierra que juró a los patriarcas. Moshe habla con el pueblo, pero no escuchan. También tiene que hablar con el faraón. Sin embargo, Moshe pregunta, ¿cómo le va a escuchar el faraón si los hijos de Israel no le escuchan?
Entonces Adonai ordena a Moshe y a Aarón en cuanto a los hijos de Israel y en cuanto al faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Amén. Ese es el resumen de la primera aliyá que vamos a estar revisando. Y vamos a leer el pasaje, ¿ya? Vamos a ir detallando en estos versículos eh, varias cositas muy interesantes. Y partimos en Éxodo 6, entonces, versículo 2, dice: y habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yud Hei Bab Hei. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre, Yud Hei Bab Hei, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones, en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y me fue recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yud Hei Bab Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Yud Hei Bab Hei, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, Yud Hei Bab Hei. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Entonces Yud Hei Bab Hei habló a Moisés, diciendo: entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moisés delante de Yud Hei Bab Hei, diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Y habló Adonai a Moisés y a Aarón, y los instruyó respecto a Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. En la porción entonces que tenemos para este día, y vamos a ir revisando algunas cosas. Y acá yo creo que lo más importante es cuando comienza el versículo 2 y dice: y habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yud Hei Bab Hei. Amén. ¿Cierto? Como lo hemos enseñado, ese es el nombre en hebreo, ¿cierto? Original que Dios se revela a Moisés. Y acá marca un punto de cambio, un punto de, de un antes y un después, ¿cierto? Porque aquí se entra a consumar la promesa, ya no solo para Abraham, Isaac y Jacob, sino una promesa para un pueblo, una nación, ¿cierto? Que iba a salir de Egipto. Entraron como una familia, ¿cierto? De 70 personas y están saliendo como un pueblo, como una nación para ser consolidada, establecida, ¿cierto? Como un pueblo apartado para él. Entonces acá hay un cambio. Fíjense que el mismo versículo 3 dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Yud-Hei Bab-Hei, no me di a conocer a ellos. Entonces aquí hay una tremenda revelación, hay un cambio de nombre, por así decirlo, ¿ya? Porque los cambios de nombre marcan un antes y un después en la vida de una persona. Lo mismo cuando Dios se revela y hace este cambio de nombre, está marcando un cambio de propósito, ¿ya? Un cambio de revelación, o más bien dicho, una amplitud en esa revelación. No es que Dios haya cambiado sus planes, ¿ya? Sino que está reafirmando, está de alguna manera dando más especificidad a ese propósito, ¿ya? Y es precisamente porque El Shaddai, lo que vamos a ver, que es el nombre que vemos revelado, ¿cierto?, en la escritura hasta ese momento, a Abraham, a Isaac y a Jacob, vemos que su significado, todo lo hemos dicho, incluso yo mismo he dicho que el significado del Shaddai es el Todopoderoso, pero en realidad hay mucho más allá, es más amplio el significado del Shaddai. Un poquito lo que menciona aquí, que el Shaddai, ¿cierto? Ocurre 37 veces en el texto, en la escritura. Está mayormente mencionado en el libro de Job, porque el libro de Job es un libro que es mucho más antiguo, ¿ya?
de lo que uno pensaba. Probablemente es un libro antes del diluvio, ¿ya? Eh, y ahí es precisamente donde el nombre El Shaddai está mencionado. O sea, no se revela el nombre Yud-Hei Bab-Hei o otro tipo de nombre. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que se había revelado hasta Moisés. Hasta Moisés. Entonces, vemos acá que el significado de El Shaddai es mucho más amplio, ¿ya? Él, y vamos a desglosarlo, él, ¿cierto? Por sí solo representa fuerte, todopoderoso, ¿ya? De ahí viene la palabra Elohim, ¿ya? Que es una palabra plural, que no necesariamente en este caso está relacionada con dioses, sino que en su raíz él está hablando de alguien fuerte y poderoso, y cuando habla en plural, lo que hace es amplificar ese poder, y es por eso que él también en sí mismo significa el más poderoso, el más fuerte, o incluso él significa por sí solo el todopoderoso, ¿ya? Por lo tanto, vemos que la segunda parte del nombre, Shaddai, ¿cierto? Tiene otro significado. Y en hebreo, Shad, ¿cierto? Que sería la raíz de Shaddai, significa pecho, ¿ya? Que de manera invariable se usa con referencia al pecho materno, ¿ya? Dios es Shaddai, ¿por qué? Porque Él nutre, da poder, ¿cierto? Él alimenta, Él sustenta, ¿ya? En un sentido más amplio, es el que satisface y se derrama a sí mismo en la vida del creyente. ¿Amén? Entonces, el sentido de pecho, por eso hay muchos versículos, ¿cierto? Que habla como la gallina, ¿cierto? Reúne a sus polluelos, ¿cierto? O habla de que los guardará con la sombra de sus alas. El Salmo 91, el que habita al abrigo, ¿cierto? En el pecho del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos acá esa figura de protección, de sustento, esa figura de provisión, esa figura en el fondo de que es el todo sustento, es todo lo suficiente, ¿ya? Entonces el concepto del Shaddai es mucho más amplio que decir o traducirlo como el Todopoderoso, porque ya solamente la raíz él es todopoderoso. Y Shaddai podríamos relacionarlo con lo suficiente, ¿ya? Entonces quizás un significado del Shaddai más cercano podría ser el todo suficiente, ¿ya? El todopoderoso y suficiente, o sea, no necesitamos nadie más, ¿amén? Ese es como en el fondo lo que trata de expresar, ¿ah? Fíjense cuando Dios le da la promesa a Abraham. La promesa a Abraham es de un hijo, de una descendencia a un hombre anciano, ¿cierto? Eh, que difícilmente podría engendrar un hijo con una esposa estéril, que imposible que podría engendrar un hijo. Entonces, fíjense, cuando él se manifiesta con este nombre, él está diciendo, todo es posible, yo soy todo suficiente, en mí tienes todo lo que necesitas, en mí está todo el poder, toda la fuerza, todos los milagros, todo lo posible está en mí. Entonces, esa revelación del nombre Abraham, a Isaac y Jacob, de alguna manera habla de cosas sobrenaturales, de cosas que solamente por él, para él, pueden existir. Amén. Entonces es un poco lo que el nombre el Shaddai, y aquí está haciendo un cambio, ¿ya? No significa que él deje de ser el Shaddai, él sigue siendo el Shaddai, pero aquí revela un nombre para plasmar, para marcar en la vida de Moisés y en la vida de Israel un propósito. Y ese es el nombre Yud Hei Vav Hei. Amén. Que ya el nombre en sus letras tiene un significado, ¿ya? Eh, ya el nombre Yud Hei Vav Hei por sí solo en hebreo significa he aquí la mano, he aquí el clavo, ¿cierto? Anunciando un propósito precisamente que lo vemos materializado, cumplido en la crucifixión de Yeshua. Amén. Cuando sus brazos, sus manos son atravesadas por esos clavos. Allí entonces el cumplimiento del nombre. También Yahweh o Yahvé o Yahweh, ¿cierto? Que es de alguna manera como lo podríamos pronunciar, intentar acercarnos a una pronunciación, es
también significa yo seré el que seré, ¿cierto? Eso se ve en los versículos anteriores, cuando eh, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, y por lo tanto está hablando en un futuro de un cumplimiento. Yo seré el que seré. Amén. Y por lo tanto, ahí vemos también la conexión con Yeshua cuando él materializa el nombre, el yo soy. Amén. Ahora, el Yud Hei Vav Hei, ya, y Elohim son las palabras y los nombres que aparecen más veces en la escritura. Ya, el Elohim aparece 2500 veces y Yud Hei Vav Hei aparece casi 7000 veces. ¿Ya? Aunque Yud Hei Vav Hei se le aplica al nombre personal de Dios y Elohim se aplica más como un nombre genérico, ¿ya? Los rabinos ven en estos dos nombres una tendencia de diferentes emanaciones del infinito, que al mismo tiempo son opuestos y complementarios. El nombre Yud Hei Vav Hei está relacionado con la misericordia del infinito y el nombre Elohim está relacionado con su justicia. Así que normalmente cuando aparece escrito el nombre Elohim, traducido como Dios, está relacionado con un acto de justicia. Y cuando aparece el nombre Yud Hei Vav Hei, está relacionado con un acto de misericordia. Amén. Entonces, pero claramente vemos que más bien Elohim, si se atribuye como un nombre genérico, tiene una raíz en un nombre, que es el nombre El, ¿ya? Que es la raíz, podríamos decir, del nombre de Dios, ¿ya? De la fuente. Podríamos relacionarlo con el nombre del Padre, porque el Padre es la fuente, fíjense. Del Padre, ¿cierto? Es el que sale el Hijo, ¿ya? Y por lo tanto vemos en Él, en Elohim, el nombre de Dios, ¿cierto? Como la fuente de la cual salen todas las cosas, ¿ya? Ahora, ese nombre estaría relacionado con la justicia de Dios, ¿ya? Porque Dios es justo. Fíjense, para que alguien sea santo, tiene que ser justo. Por eso la santidad de Dios, ¿cierto? Santo, 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 está relacionado a la justicia. Porque es difícil que una persona injusta sea santa, ¿ya? Es lo mismo que hoy día hemos entendido que la santidad que Dios nos ha llamado a nosotros tener tiene que ver también con la justicia que nosotros vivimos. Amén. ¿Y cuándo hacemos justicia? Cuando cumplimos los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios es justo y eso nos transforma a nosotros en personas santas, personas apartadas para Él. Amén. Entonces, fíjense estas relaciones. Ahora, el nombre Yud Hei Vav Hei tiene un perfil de misericordia. Amén. Porque sabemos que Yud Hei Vav Hei va a ser el nombre con el cual se va a cumplir la promesa del Mesías, la promesa de Yeshua, que Él no viene a juzgar, ¿cierto? Él no viene, así como Mesías, Ben Yosef no viene a juzgar, viene a tener misericordia. Amén. Y esa es su primera venida, es la manifestación de la misericordia. Pero ¿cuándo se va a manifestar su manifestación de justicia? En su segunda venida. ¿Ya? Eso lo vemos claramente en las Escrituras. Él viene a juzgar a las naciones. Por eso, entonces, fíjense esta combinación. Yahweh Elohim, ya vemos los dos perfiles, misericordia y justicia. Primero se ha manifestado en su primera venida con misericordia, con amor, pero en su segunda manifestación esperamos su justicia. Amén. Entonces, muy profético todo este acontecimiento que tiene Moisés con Dios, anunciando el propósito, el plan que hoy día podemos entender. Después sigue diciendo Éxodo 6:4. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Entonces, aquí lo importante es primero entender que el pacto nace y se manifiesta siempre de parte de Dios, ¿ya? No es que alguien haga un pacto con Dios. No, es Dios es el que hace pacto con quien quiere. Amén. Y en este caso el pacto que Dios establece, lo establece con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y lo afirma y lo reafirma para con todo su pueblo Israel. Amén.
Entonces, el pacto siempre es algo que Dios ha establecido, ¿ya? El Brit, ¿cierto? Corte. Por eso siempre en un pacto hay corte, hay derramamiento de sangre. Amén. Por eso solamente el pacto lo puede establecer Él. Y fíjense, Dios siempre va a proveer eh, el medio para ese pacto. Por eso, el pacto que Dios establece con nosotros, con su pueblo, ese pacto, nuevo pacto, ¿cierto? O pacto renovado, ¿ya? Que es lo mismo, siempre va a ser propiciado por la sangre del Cordero, que el Padre mismo provee para su pueblo. O sea, Él coloca el pacto, pero Él coloca también la sangre. ¿Amén? Y lo único que nos queda a nosotros es simplemente entrar en ese pacto con Dios. ¿Cómo entramos en ese pacto con Dios? A través de la obediencia. Amén. A través de seguirle. Por eso Yeshua dice, aquel que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Y es porque lo que nosotros ahora vemos en esa muestra de amor, en ese pacto que Dios hizo en el Sinaí, pero que viene a renovar, vemos también cómo la misma sangre de Yeshua es la mediadora de ese pacto, y nosotros lo que hacemos ahora en respuesta es decir, Señor, renunciamos a nosotros, renunciamos a nuestro yo, tomamos la cruz, ¿cierto? Y te seguimos. O sea, entramos en pacto, entramos en obediencia. Amén. Entonces, fíjense cómo dice, también establecí mi pacto con ellos. Él está estableciendo el pacto con su pueblo, ¿ya? Para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Entonces, nosotros al entrar en pacto, hermanos, ¿ya? Nosotros entramos a ser herederos, ¿ya? De la tierra de Canaán, de la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es por eso que cuando el Mesías regresa, lo que viene a hacer es llevarnos precisamente a esa tierra prometida, a esa tierra de herencia que nos corresponde a nosotros como la porción especial de Dios, ¿ya? Entonces, el nuevo pacto, ¿ya? El nuevo pacto o pacto renovado, Brit Hadashah, ¿ya? Viene a restaurar, a perfeccionar el anterior, ¿ya? Por eso, no hay un nuevo pacto si no está conectado con el pacto anterior. Un pacto no nace de la nada, se va desarrollando en una secuencia de pactos, ¿cierto? Por lo menos hay 7 pactos en la escritura, ¿ya? Y esos pactos van enlazados, van uno tras otro. Por eso el nuevo pacto de Yeshua viene, ¿cierto?, a caer sobre esa línea de los pactos anteriores, ¿ya? Y es por eso que el nuevo pacto nunca puede estar desconectado del pacto anterior, ¿ya? Y es por eso que no podemos desechar los mandamientos, no podemos desechar la Torá, no podemos desechar las fiestas. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de ese pacto que Yeshua vino a restaurar, a renovar, a hacer nuevo con su sangre preciosa. Amén. Entonces, por eso nosotros somos parte de ese pacto y por lo mismo parte también de las promesas, de las bendiciones y de la herencia. Vamos al versículo 5. Dice, y ahora yo he escuchado, dice el Señor, el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y me fue recordado mi pacto. ¿Ya? Qué hermoso esto, hermanos, porque acá vemos qué importante es la actitud, ¿ya? Del pueblo de Dios. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros frente a las situaciones que estamos viviendo? Amén. Eh, Dice, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, ¿ya? Ese gemido tiene que ver con un clamor, tiene que ver con una oración, amén. No habla de, yo he escuchado la queja, ¿eh? Yo he escuchado las malas palabras, yo he escuchado los reclamos, no, dice, yo he escuchado el gemido, el clamor, la oración de los hijos de Israel. Entonces, hermano, aquí nos está enseñando cuál es la actitud que debemos tener nosotros para que Dios escuche. Amén. Porque estamos en un mundo hoy día donde estamos en opresión, estamos en amenazas, estamos en pruebas, estamos en tribulación, ¿cierto? La vida se hace más difícil, se hace más pesada.
¿cierto? Las cargas a veces de la familia, las cargas económicas, de la salud. O sea, fíjense cómo el enemigo ataca todos los frentes, las libertades, ataca a la familia, está atacando a los niños, está atacando, pero con tremendos dardos que está lanzando. Y eso, de alguna manera, cuando nosotros, fíjense, si nosotros no estamos conscientes de esto, eh, vamos a vivir quizás en otro mundo. Pero si nosotros estamos conscientes de todas estas cosas, ¿ya? Eso obviamente hace sentir el peso, sentir la mano, ¿cierto?, del faraón sobre nuestra vida. O sea, cuando nosotros estamos definidos como hijos de Dios, vamos a sentir la mano, el peso de faraón, ¿cierto? Si nosotros no estamos siendo parte del pueblo, no vamos a sentir la mano de faraón. Al contrario, los que estaban con faraón no estaban siendo esclavizados, no estaban siendo puestos sobre cargas, sobre trabajo forzado, no estaban así, ¿cierto? Y es por eso que hoy día nosotros vamos en esa definición de estar del lado del pueblo de Dios, vamos a ver la mano más pesada de Faraón sobre nosotros. Hay mucha gente que hoy día quizás no está viviendo esas dificultades, no se siente amenazada, ¿ya? Siente que todo va bien, que todo está evolucionando, que todo está cambiando, ¿cierto? Porque están del lado de Faraón, del lado del príncipe de este mundo. Pero los que están del otro lado son los que sienten el peso. Ahora, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Clamor, oración, gemido. Entonces, por eso, hermanos, no estamos llamados a quejarnos, no estamos llamados a levantarnos en rebelión, no estamos llamados a, ¿cierto?, a levantar una guerra de carne y sangre, sino que estamos llamados a levantar oración, porque la oración es poderosa. ¿Sabe cuándo es poderosa la oración? La oración es poderosa cuando Dios la escucha. Amén. ¿Y cuando Dios escucha la oración? Cuando un pueblo actúa y es obediente al Señor, es obediente a Él y tiene el corazón y la actitud correcta. Por eso Yeshua nos enseñaba que debemos amar a nuestros enemigos, que tenemos que bendecir a quienes os persiguen, porque nos está hablando de las dificultades que vamos a tener, pero también nos está enseñando cuál debe ser la actitud correcta de nosotros. Dios no va a escuchar los reclamos, Dios no va a escuchar las quejas, Dios no va a escuchar los insultos, Dios no va a escuchar a los vengativos, Dios va a escuchar a aquellos que claman, que oran, que interceden, aquellos que saben que no le están pidiendo a un hombre, no le están pidiendo a un presidente, no le están pidiendo a un ministro, a un senador que haga los cambios, le están pidiendo al Dios Todopoderoso que intervenga en favor de su pueblo. Entonces, hermanos, yo sé que hoy día vamos a estar viviendo y los días que vienen, los años que vienen, sabemos que van a ser años pesados, van a ser años difíciles, pero ¿sabe qué? El Señor va a escuchar nuestra oración. Cuando esa oración va en dirección al clamor a quien nos provee, a quien es nuestro sustento, a quien es nuestro proveedor. Amén. Eh, no estamos peleando en la carne, en lo natural, sino que estamos dando una batalla espiritual. Amén. Entonces, los patriarcas ya no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia de Dios, como ahora los hijos de Dios o los hijos de Israel iban a experimentar. Es destacable el hecho de que lo primero que Moshe recibe es la magnífica revelación en la zarza ardiendo, en la revelación de la compasión y misericordia de Dios. Esta manifestación de misericordia de Dios no había sido conocida por Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hermanos, nosotros hoy día estamos en esa gracia, en esa misericordia, amén, de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 6 me parece que no lo anoté, pero si lo buscamos allí, fíjense en lo siguiente. El versículo 6, perdón, el versículo 6:5, ahí creo que me equivoqué, ¿ah? El 6:4, el que tengo aquí en pantalla es el 6:4. Sí, 6:5, acá está. Perdón, el versículo es más adelante, ¿ah? En realidad, el que quería decirles, aquí, el nueve, perdón. Dice, así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa, dice, a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
hay mucho pueblo que hoy día está siendo, está pasando pruebas, está pasando dificultades. Y precisamente esas dificultades los tienen tan oprimidos que no son capaces de escuchar, ¿cierto? La voz de Dios, la promesa de Dios, la palabra de Dios. Amén. Y es por lo tanto, hermanos, de que hoy día en este tiempo, así como Moisés se levantó a hablarle al pueblo de Dios, así también Dios está usando hombres para hablarle al pueblo de Dios, que muchos están siendo oprimidos sin saber, ¿cierto? Que son pueblo de Dios escogido para la liberación. Amén. Pero que el Señor está hablando para despertarlos, para dejar de que miren la adversidad, de que miren la dificultad, de que miren la enfermedad, sino que puedan mirar, ¿cierto?, a quién es su Salvador, a quién verdaderamente los va a librar, los va a sacar, ¿cierto?, de esta esclavitud. Amén. Entonces, hermanos, qué importante acá extraemos la actitud de oración, de intercesión. Amén. No es la actitud, ¿cierto?, de ir a levantarse a quemar cosas, ¿cierto? A levantar improperios a las autoridades. No, esto está relacionado con la oración a nuestro Dios, que es el que nos va a liberar. Es el que verdaderamente, hermanos, nos va a sacar de este sistema. Por eso cuando la Biblia habla de mundo, habla de un sistema establecido. No es que nos va a sacar del planeta, no es que nos va a sacar de la tierra, nos va a sacar del mundo. ¿Ya? Porque nos va a colocar en la tierra bajo un reino justo, bajo un reino perfecto que es el reino del Mesías. Por eso, hermanos, nosotros no estamos en tiempos de tomar partidos, de tomar posiciones políticas, ¿ya? No estamos en esos tiempos. Yo soy de acá, yo soy de allá. Eso es algo que tenemos que desechar, porque cualquiera que toma partidos, ya sea de un color o de otro, no está entendiendo que verdaderamente el que va a traer el reino justo, el reino perfecto, es el Mesías. Es su reino, es ese partido, ¿cierto?, al cual nosotros seguimos. Y por lo tanto, no estamos en la actitud, ¿cierto?, de estar a favor o en contra, o del otro gobierno que viene, o que saquen este, o que, etcétera. Estamos en tiempos de entender de que no somos ni de aquí ni de allá, somos de un reino, del reino del Mesías que viene, ¿ya? Y es por eso, hermano, que nuestras batallas no están en esos medios, no están en esas posturas, sino que nuestras batallas están en la oración, están en el clamor que nosotros podemos levantar para que el Mesías se manifieste, ¿ya? Eh, si seguimos, vamos al versículo 7, y aquí, hermanos, del 7 al 9 están todas las promesas, está todo el plan, están las 7 fiestas, está todo el propósito de Dios, los 7 pasos revelados para traer ya definitivamente la salvación. Y esto es muy interesante, hermano. El concepto de salvación no es un clic de dedos, ¿ya? El concepto de salvación no es una oración, no es una oración de recibir al Señor y soy salvo. No, no es prácticamente como una oración mágica, ¿ya? Que trae la salvación. La salvación, hermano, es un plan, es un proceso. La salvación son 7 pasos, son 7 tiempos. La salvación son 7 fiestas, son 7 procesos que se tienen que desarrollar en cada uno de nosotros y en todo su pueblo, ¿ya? Y aquí en estos versículos que vamos a leer, vamos a ver esas 7 fiestas, esos 7 procesos, esos 7 pasos. Dices, eh, perdón, ahí está el versículo que les había dicho delante, y dijo Adonai, ciertamente vi la opresión de mi pueblo. Mire lo que está viendo el Señor, está viendo la opresión que está teniendo su pueblo, que está en Egipto, ¿ah? Que está en este mundo, en este sistema. Y oí su gemido causado por sus opresores, oí su clamor, su oración, porque conozco sus padecimientos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, fíjense, hermano, nuestra oración, mire, cuando un hijo de Dios pasa por opresión, pasa por pruebas, es donde más ora.
Cuando uno ha pasado pruebas difíciles, es donde más uno levanta oración. Cuando uno está bien, a veces la oración como que pareciera que no es tan necesaria. ¿Ah? Pero fíjense cómo aumentan los padecimientos, cómo aumenta la opresión y cómo aumenta el clamor, cómo aumenta la oración. Porque fíjense en Apocalipsis, ¿qué es lo que, de qué se llenan las copas? ¿Cierto? Copas están llenas de las oraciones, ¿cierto? De los santos. Entonces, fíjense, hermanos, cómo vaya en aumento la opresión de Faraón, pero vaya en aumento el clamor del pueblo de Dios, la oración, hasta que esa gota se va a rebasar y se va a desatar la respuesta de Dios, porque Él no se ha olvidado de su pacto, pero todo tiene que llegar a un proceso. Amén. Entonces, retomando, versículo 6 al 8, aquí están los 7 pasos, ¿ya? Las 7 fiestas, los 7 procesos que tenemos que vivir cada uno de nosotros y que va a vivir su pueblo. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yud Hei Bab Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré vuestro Elohim. Y sabréis que yo soy Yud Hei Bab Hei, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo, Yud Hei Bab Hei. Amén. Entonces, hermanos, acá estamos viendo las 7 fiestas. Acá estamos viendo los 7 pasos, los 7 procesos que se tienen que cumplir para que la salvación, ¿cierto?, se manifieste, ¿ya? Para que la salvación sea completa, ¿ya? Fíjense, la salvación es un proceso, son pasos que se van dando, amén, hasta que esa salvación sea consumada, sea completada. Nosotros, hermanos, estamos en alguno de estos procesos, ¿ya? Estamos en alguna de estas 7 etapas. La estamos viviendo año a año, ¿cierto? Recordando, ensayando a través de las 7 fiestas, ¿ya? Pero ese proceso se tiene que consumar al final de los siglos. Se tiene que consumar la salvación. Amén. Entonces vamos a ver estos 7 pasos. El primer paso es, que dice la escritura, os sacaré. Primero le dice, yo soy Yud Hei Bab Hei, ¿ya? Y fíjense, yo soy, ¿ya? Relacionado con lo que Yeshua dijo. Por eso, Yud Hei Bab Hei es Yeshua. Amén. Se manifiesta como Yeshua. Amén. El mismo Dios que se le manifiesta a Moisés es el mismo que se manifiesta, ¿cierto?, a todo su pueblo, a nosotros, y dice, yo soy el que soy. Amén. Y dice, os sacaré, os sacaré. Y ese es el primer paso, ¿ya? Ese paso que está prometiendo allí tiene que ver en el momento en que Dios, ¿qué es lo que hace? Toma a su pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que marca ese momento? Es la sangre del cordero puesto en los dinteles, ¿cierto? Cuando ellos son sacados. Amén. Eso es lo que marca este primer paso, que tiene que ver con el sacrificio de Yeshua. Ahora, eh, estos 4 primeros, porque son 7, los 4 primeros pasos están señalados también en el Seder de Pesaj, ¿ya? Cuando nosotros celebramos Pesaj, ¿cierto? Y algunos hemos celebrado 2 Pesaj, vamos para el tercero, eh, se beben 4 copas, ¿ya? Y estas 4 copas representan estos primeros 4 pasos, que son los 4 pasos que, ¿cierto? Podríamos decir se han cumplido, ¿ya? Y que faltan por cumplirse 3. Vamos a ver entonces que primero es os sacaré. Y esta primera copa, ¿cierto?, que se ve en el ceder y llamada Kiddush, tiene que ver con la santificación, ¿ya? Santificar tiene que ver con apartar, ¿cierto? Y entonces lo primero que se cumple os sacaré. Esto lo podemos ver relacionado con la fiesta de Pesaj, lo podemos ver relacionado con la muerte de Yeshua,
lo vemos relacionado en Egipto con el sacrificio de los corderos, la sangre puesta en los dinteles y el momento en que son sacados de Egipto. El segundo paso, la segunda etapa, el segundo proceso que viene, que dice la Escritura, dice, y os libraré, ¿ya? Libraré de su esclavitud. Y esa libertad, hermanos, también está expresada en la segunda copa del Seder o de la ceremonia de Pesaj, ¿ya? Que es la copa llamada juicio, ¿ya? Tenemos que ver también, por un lado, que acá hay 4 pasos que nosotros entendemos a través del Mesías, y también hay 4 pasos que nuestros hermanos judíos han puesto. Recuerden que ellos no tienen la revelación del Mesías todavía, pero ellos aún así, en su Seder de Pesaj, tienen estas 4 copas. Amén. Nosotros hoy día la entendemos también más profundamente. Entonces, el segundo paso, que es os libraré, tiene que ver con el momento en que el pueblo de Israel, ¿cierto?, lleva los panes sin levadura. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le dice, nada con levadura, ¿cierto? La fiesta de los panes sin levadura es la que viene después de Pesaj, inmediatamente después. ¿Y qué precisamente significa? Ser liberados de la levadura, ser liberados del pecado, ser liberados, ¿cierto?, de todo lo que traemos de Egipto, traemos del mundo, porque finalmente el Señor saca a su pueblo de Egipto, pero el pueblo se lleva a Egipto dentro. Y esa es la liberación. O sea, el Señor ya nos sacó del mundo, pero ¿qué es lo que queda dentro de nosotros? Queda mucho mundo. Y eso es lo que el Señor comienza a sacar, ese sistema, ese pan sin levadura, sacar la levadura de nuestra vida, de nuestro corazón, tiene que ver con la verdadera libertad. Ser liberado de esa mentalidad de esclavitud, ser liberado de esos hábitos, ¿cierto? De esos pensamientos, de esas actitudes, es lo que el Señor comienza a hacer en esta segunda etapa. Después, ¿qué dice? 3, os redimiré. Después dice, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Esto también se manifiesta en la tercera copa de Pesaj, ya la copa llamada redención, ya, o bendición, ya. Redimir, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de comprar, tiene que ver con el hecho de pagar, ya. Eh, Nuestras deudas, nuestros pecados. Esta redención, ¿cierto? La vemos ya cuando el pueblo de Israel cruza el mar, ¿ya? Cruza el mar rojo o el mar de juncos, ¿ya? Y ellos pasan por las aguas, ¿cierto? Y son sumergidos. Ahí en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Declaran muerte al ser sumergidos y resurrección. Ahí se concreta ese proceso de redención. Amén. Que nosotros también vivimos en la tercera fiesta, que es las primicias. Ya en la fiesta de la primicia, ¿cierto? Se manifiesta esa redención para nosotros, porque Él, ¿qué es lo que hace? Él nos toma ahora como primicia. ¿Para eso qué hay que hacer? Hay que morir. ¿Para qué? Para que el Señor nos levante. Amén. Entonces eso también está relacionado con el bautismo, que es sumergirse, muerte y levantarse a una nueva vida. Eso tiene que ver con la redención. Por eso Dios está declarando aquí todo el plan de salvación. Fíjense, la salvación no es una sola cosa, es un proceso que se va desarrollando en estos 7 pasos. Por eso es que es importante, hermanos, celebrar las fiestas, ¿ya? Que consideremos nosotros los tiempos de fiestas como algo muy importante, ¿ya? Que comencemos desde ya a apartar, a programar el poder estar en estos 7 tiempos, que son 7 Shabbatones, son Shabbat especiales, ¿ya? Que vamos a comenzar a partir del mes de marzo. A fines de marzo vamos a comenzar, ¿cierto?, con la luna nueva, que tiene que ver con el año nuevo bíblico, y luego vamos a ir celebrando cada una de las fiestas, ¿ya? Vamos a mandar las fechas para que podamos estar todos ya preparados para esos tiempos. Entonces, el tercer paso, os redimiré, ya relacionado con la fiesta de las primicias o el día de la primicia, está relacionado con el cruce del Mar Rojo, ¿cierto? O el Mar de Juncos del pueblo de Israel, ¿ya? Y la redención. Es ahí donde ya marcan la salida, ¿cierto? Salen de la tierra de Egipto y entran ya en el desierto, ¿ya? Bien, el número 4 dice, os tomaré, os tomaré. Amén. Y esta es la cuarta copa también que vemos en el Seder de Pesaj,
¿ya? Llamada alabanza, ¿ya? Estos nombres obviamente lo ha colocado el pueblo judío, ¿cierto? Que ellos celebran y que nosotros también compartimos con ellos, ¿ya? Pero fíjense que este os tomaré, que es el cuarto paso, ya tiene que ver con el momento en que en el Sinaí, ¿cierto? En la cuarta fiesta, el Sinaí, se sella el pacto, ¿ya? Con fuego, con estruendo, es entregada la Torá, ¿cierto? A través de Moisés al pueblo, y es sellado, ¿cierto? El compromiso. Por eso en ese momento se consuma ya que es tomado como pueblo, ¿ya? Porque ahí se sella ese pacto, ese compromiso entre el Señor y sus hijos. Ese os tomaré está relacionado con la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Amén. En donde vemos eh, que se derrama, ¿cierto? El sello del Espíritu Santo, ¿cierto? Que viene a sellar ¿qué cosa? El pacto. El Espíritu, ¿qué es lo que hace? Sella el pacto en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace para sellar ese pacto? Coloca sus leyes, sus mandamientos y los escribe en nuestro corazón. Amén. Entonces, en ese momento, Él nos toma ya como su pueblo. Amén. Se sella. Por eso nosotros también pasamos por Pentecostés. Pasamos por ese sello del Espíritu. Amén. Que nos lleva a la obediencia, que nos lleva a la santidad, que nos lleva a la verdad, colocando en nosotros sus mandamientos. ¿Ya? Ahí vemos entonces el cuarto paso, el cuarto proceso que os tomaré. Y luego ahí hay como una pausa. Hay como una pausa. ¿Por qué? Porque vienen 3 pasos más que tienen que todavía consumarse. Amén. Y esos 3 pasos, ¿cierto? El número 5 dice, y sabréis que yo soy Yud Hei Vav Hei, vuestro Elohim. Amén. Entonces, esta etapa, ¿cierto? Es la que ya se ha de manifestar. Y principalmente para el pueblo judío. ¿Ah? Porque el momento en que la casa de Judá reconoce que Yeshua es el Mesías y es el Elohim de Israel, ¿ya? Porque ahí está manifiesto con el nombre anterior, Yud Hei Vav Hei, ¿ya? Él dice, y sabréis que yo soy, ¿quién? Que Yeshua es Yud Hei Vav Hei, vuestro Elohim. Eso se va a consumar en el momento de la venida de Yeshua. La venida, la segunda venida del Señor, dice, y como lo hemos dicho en las profecías ahí de Zacarías, dice, y mirarán y llorarán y verán a mí, dice, Aleph Tav, al que traspasaron. Amén. Ahí vendrá ese saber, ¿cierto? A la casa de Israel, a nosotros ya se nos ha ido revelando, pero en ese plan de redención para todo Israel, ¿ya? Recuerden, se va a manifestar en ese momento, que tiene que ver con la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. Amén. La fiesta donde se anuncia, ¿cierto? Con el chofar, con las trompetas de plata, eh, la venida del Señor, donde trae la reunión de su pueblo, ¿cierto? Y también trae el juicio, ¿cierto? Sobre la tierra. Entonces ahí nosotros la celebramos también en la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. El sexto paso que menciona también aquí la escritura en Éxodo dice, y sabréis que yo soy ya vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios y os llevaré, ¿ya? Os llevaré. Ahí puse os traeré, pero es os llevaré, ¿ya? Más textual, ¿ah? Que más o menos está relacionado con lo mismo. Eh, yo os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora el Señor? En esta segunda etapa, ¿qué es lo que hace en Yom Kippur? Reúne a su pueblo y los trae ¿dónde? Los coloca en la tierra. Recuerden que en el quinto paso, que es la fiesta de las trompetas, su señal se manifiesta en los cielos y se muestra, ¿cierto? Que Él es el Elohim, que Él es Yeshua, que Él es Yud Hei Vav Hei, ¿cierto? El Dios de Israel, ¿ya? Se da a conocer a la casa de Judá. Todos lo reconocen, ¿ya? Ven en Él que Él es el Mesías enviado, el verdadero Mesías. Y por lo tanto, después que en la sexta fiesta, que son 10 días después, ¿cierto?, de Yom Teruah, el Señor coloca los pies sobre el monte de los olivos, y ¿qué es lo que hace allí? Establece o los trae a todos los que veníamos de las naciones,
de los extremos de la tierra, más los que estaban en la tierra de Israel, la casa de Judá, todos se reúnen y son puestos, ¿cierto? En la tierra prometida. En la tierra dice, por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces ahí viene el cumplimiento del sexto paso, os traeré, ¿ya? Somos puestos en la tierra para tomar posesión de la tierra. Amén. Eso se ve en la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur, ¿cuál es la característica de Yom Kippur? Es un día de ayuno, es un día de clamor, es un día de oración, es un día de el cara a cara, ¿cierto? Es un día de ponerse a cuentas, es un día en donde todo el pueblo se reúne en un mismo sentir, en un mismo clamor. Y ese es el perdón final para todo su pueblo. Amén. Y finalmente séptimo paso, perdón, el séptimo paso que dice la escritura, eh, y os la daré en posesión. Yo, Yud Hei Vav Hei. Amén. Y finalmente se sella cuando es entregada, ¿cierto? Primero nos trae, nos restaura, nos posiciona, pero luego, ¿qué es lo que hace? Consuma el darnos la tierra, ¿ya? Y ahí entramos con, ¿cómo se sella eso? Con la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? También relacionado con las bodas del Cordero. Ahí se sella, ¿ya? Ahí ya nos puede entregar, ¿cierto? La herencia prometida, la tierra, ¿cierto? En la entrada al milenio, cuando el Señor sella la segunda parte del pacto, ¿ya? Recuerden que en su segunda venida se sellará el compromiso de las bodas, ¿ya? La que tú vas, el compromiso de la que tú vas, cuando el novio regresa, ¿cierto? Y entrega la casa, entrega la herencia, ¿cierto? A su esposa, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo el séptimo paso, os daré. Y fíjense, hermanos, con esos 7 pasos, recién se sella, se culmina el proceso de salvación. Ahí podemos decir que consumado es la salvación para su pueblo, la salvación para cada uno de nosotros. ¿Se ve? Entonces, hermanos, qué hermoso es ver eh, cómo todo es anunciado desde el principio. Todo es anunciado a Moisés. Todo está allí, ¿cierto? Como una perla preciosa, guardada, que hoy día podemos entender. Por eso, hermanos, participar de las 7 fiestas que vienen, participar de estos 7 procesos en cada uno de nosotros, un proceso espiritual personal, pero también un proceso como pueblo, ¿ya? Es lo que nos hace entender verdaderamente lo que es la salvación. Si no entendemos las 7 fiestas, si no entendemos estos 7 pasos, es difícil que podamos comprender, que un creyente pueda comprender lo que realmente es la salvación desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Por eso el apóstol Pablo habla de que perseveremos en nuestra salvación, de que esa salvación se consumará al fin de los siglos, al fin del tiempo. Por eso tenemos que permanecer, hermanos. No podemos quedar en el tercer paso, no podemos quedar en el cuarto paso, no podemos quedarnos atrás en alguno de estos pasos. Tenemos que completar estos 7 pasos. Tenemos que mantenernos, tenemos que perseverar, tenemos que estar año a año, ciclo tras ciclo, perseverando, siendo obediente. Y sabemos que cada uno de estos pasos se nos va a revelar más profundamente en nuestra vida. Amén. Y para terminar, vamos a terminar con los versículos de esta porción. Éxodo 6, versículo 10 al 13. Dice: entonces Adonai habló a Moisés diciendo: entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moisés delante de Adonai diciendo: he aquí, he ahí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Y habló Adonai a Moisés y a Aarón y los instruyó respecto a Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, acá aquí podemos ver, hermanos, que el Señor le habla a Moisés y lo envía a hablarle a Faraón, ¿ya? Hoy día se está enfrentando la voz del Señor, del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Que le está hablando a quien hoy día legalmente tiene el dominio, ¿ya? El príncipe de este mundo. Tiene legalmente el dominio de la tierra y el dominio, de alguna manera, temporalmente sobre los hijos de Dios.
el faraón de este mundo, el príncipe de este mundo. Hoy día el Señor le está hablando, le está diciendo, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, porque yo lo voy a llevar al desierto, lo voy a llevar a la tierra que tengo preparadas para ellos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Moisés decía, ¿cómo me va a escuchar Faraón si el pueblo no me escucha? Amén. Entonces también nosotros estamos viviendo un tiempo en donde el pueblo de Dios, muchos cristianos, muchos creyentes no están escuchando. No están escuchando la voz de Moisés o de Yeshua. Amén. No están escuchando la voz de Yeshua. Hay muy pocos, ¿cierto?, que por distintos lugares están despertando a escuchar esa verdadera voz del Señor. Amén. Porque muchos están afanados, quizás. Muchos están mirando, tienen sus ojos puestos en otras cosas, tienen su corazón en otras cosas, sus afanes, sus preocupaciones en otras cosas, pero no están viendo, ¿cierto?, lo que está sucediendo realmente en este tiempo, no están escuchando la voz del Señor que los va a sacar. Pero fíjense, acá menciona algo Moisés, dice, ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Dice, y habló Adonai a Moisés y a Aarón y los instruyó respecto a Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés habla que es incircunciso de labios, ¿ya? El ser incircunciso de labios habla de labios que él sentía que estaban cerrados. Es como, es como cuando dice, pero ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a hablar? ¿Ya? Él sentía que sus labios eran incircuncisos, que estaban cerrados, que estaban todavía con un velo, con una obstrucción, ¿ya? Y es por eso que hoy día, ¿quiénes son los que están entendiendo este llamado, esta voz? Aquellos que son circuncidados del corazón. Por eso hay una circuncisión del corazón que el Padre está haciendo. Todo aquel que está escuchando la voz de Dios, todo aquel que está escuchando la voz del Padre, la voz del Espíritu, que está hablando, es aquellos que están siendo circuncidados de corazón. Amén. Por eso qué importante, hermanos, es que la circuncisión del corazón nos permite entender, nos permite escuchar, nos permite hablar, nos permite ser usados por Dios. Y fíjense, dice que Dios los instruyó, ¿cierto? Y como hemos aprendido, Torá es instrucción, es enseñanza. Él nos está instruyendo en este tiempo, nos está dando Torá, ¿cierto? Respecto a Faraón, rey de Egipto, ¿a fin de qué? De sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. El Señor nos está preparando, nos está instruyendo respecto del príncipe de este mundo, nos está haciendo ser conscientes, tener nuestros ojos abiertos, tener entendimiento de lo que está pasando, ser entendidos en los tiempos, en las cosas que nos están atacando, en los distintos frentes. El Señor nos está instruyendo, nos está preparando. ¿Para qué? Para sacarnos. Amén. Para ese segundo éxodo que nosotros estamos esperando como su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser circuncidados del corazón, ¿ya? Y tenemos que ser instruidos, enseñados. ¿Para qué? Para que se pueda consumar el momento en que Él nos saque. No podemos, hermanos, estar eh, tibios. No podemos estar, ¿cierto?, en ignorancia. No podemos estar, ¿cierto?, caminando en forma ingenua, en forma negligente. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser entendidos, tenemos que estar, ¿cierto?, con nuestros ojos abiertos, con la actitud correcta, orando, levantando un clamor, siendo instruidos, siendo circuncidados de corazón. ¿Para qué? Para que el Señor nos saque de Egipto, nos saque finalmente y consume esa salvación que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Amén. Así que hasta ahí vamos a llegar, hermanos, con esta enseñanza, esta reflexión de hoy, de esta aracha. Amén.